Desalcemos nuestro canto con viva emoción y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos, estamos llevándole un fragmento más de la conferencia que le estoy dando a los compañeros directivos del movimiento Guardianes de la Constitución, por entender que todo dirigente, sea de grupos sin fines de lucros, con fines de lucros o políticos fundamentalmente, deben de tener un periodo de instrucción, un periodo de compenetración con la historia para ir creando el perfil del sentido de nación que nosotros queremos, que tiene que ser diferente a lo que hemos tenido, porque no podemos tener por siempre esas rebatiñas en los grupos políticos que son los que van a dirigir los destinos de un país, esas ambiciones, esos despropósitos, esa falta de ética en el manejo de la cosa pública. Y para poder lograr eso y tener entonces políticos que se correspondan con el sentido más profundo del espíritu de la Constitución, tenemos que tener una revisión de la historia para saber qué cosas convienen y qué cosas no le convienen al país, cuáles actitudes son las convenientes. Entonces hoy le vamos a presentar un fragmento que va desde la invasión norteamericana de 1916 hasta la subida de Trujillo al poder. Ahí podremos ver cómo los americanos llegan, cuáles medidas toman para tomar el control de la seguridad de la tierra dominicana, qué sucede, cuáles pasos se dan para poder llevar a cabo la transición entre la estadía de los americanos aquí que nos invadieron hasta traspasar el mando a un dominicano mediante elecciones. Vamos a ver los errores que se cometieron en ese gobierno de Horacio Vázquez, que fue el gobierno realmente que surgió como consecuencia de las elecciones del 12 de julio de 1924. ¿Cuáles fueron los errores que cometieron que crearon las condiciones para que se produjera la coyuntura mediante la cual llegó Trujillo al poder? Lo dejo con esos relatos. Pónganle mucha atención, porque ustedes saben que nos estamos preparando en estas conferencias también para entender por qué fue el golpe de Estado del profesor Juan Bosch. Lo dejo con el fragmento histórico. Bendiciones. Matan a Moncada. A partir de ahí comienza la debacle. Cuando se levantan los opositores, hay un problema de a quién poner como presidente. Y es en febrero del año siguiente que logran convencer a su hijo Noel para que sea presidente. Estaba en la comisión que había para eso. Noel recibió entonces la oposición de Desiderio Valle. Y allá en la frontera del noreste pelean, y Noel fue a entrevistarse a Montecristi con él para ver si lo convencía, pero el hombre estaba revelado. Noel se enfermó, se fue para Barahona y a los 3 meses renunció.
Ahí viene el otro lío. ¿A quién poner? Y comienzan a buscar, y el Congreso reunido, hasta que uno de los miembros, el senador, de nombre Borda Valdés, lo hace presidente provisional para hacer elecciones. Pero Borda Valdés se quiere quedar y hace elecciones para él. Levantamiento de nuevo de la oposición militar. Los Estados Unidos manda una comisión de pacificación de 750 soldados también. A ver si buscaban la vuelta. Pero que va. No entraban en cuenta. Ocurre que terminan también derrocando a Borda Valdés y ponen en el 1914 a un hijo de Buenaventura Báez llamado Ramón Báez para que hiciera elecciones. Esas elecciones se hicieron. Ganó Juan Isidro Jiménez, el padre Juan Isidro Jiménez Gullón, que había sido presidente en el 1899, ganó de nuevo. Pero ya cuando él gana, el grupo de él estaba dividido hace tiempo entre los bolos pata blanca y los bolos pata prieta. Habían dos partidos que eran los bolos y los coludos. Los coludos eran de Horacio Vázquez y los bolos eran de Juan Isidro Jiménez. Pero dentro del mismo Juan Isidro Jiménez hubo diferencia entre Juan Isidro Jiménez y Desiderio Arias. Entonces se convirtieron en los bolos pata blanca, que eran los intelectuales, y los bolos pata prieta, que eran los de Desiderio Arias. El mismo es que, siendo elegido Juan Isidro Jiménez, también se levanta Desiderio Arias, no obstante que Desiderio Arias fue nombrado ministro de guerra, el ministro de las Fuerzas Armadas, se levantó en contra de Juan Isidro Jiménez. Los americanos intervinieron en varias ocasiones con ellos, querían que le pusieran un alto gerente del dinero en la República Dominicana y también querían que pusieran un ministro de las Fuerzas Armadas, porque si el propio ministro de las Fuerzas Armadas de Juan Isidro Jiménez se había revelado, no había control aquí, no había control de las Fuerzas Armadas, no había control de la economía, no había control de la apetencia de medidas de los políticos. Ya los americanos estaban confrontando ese problema con Haití. En Haití estaba ocurriendo lo mismo. Revoluciones, quita gobierno. Los americanos querían la paz aquí porque ellos habían construido el canal de Panamá. Ellos no querían que en ningún momento ninguna nación europea pudiera realmente venir, porque el canal estaba ahí. Y ellos tenían que defender esa ruta, porque esa ruta lleva directamente al Atlántico. Porque el Atlántico tenía Europa, que estaba de parte de Estados Unidos. Entonces, Juan Isidro Jiménez finalmente tuvo que renunciar, porque le había prometido a los americanos que el experto financiero que él quería se lo podían poner, pero lo mandó al Congreso, el Congreso dijo que no. Entonces el Congreso lo quería interpelar. Juan Isidro enfermó. Finalmente tienen que renunciar. ¿A quién poner entonces? Bueno, dice que van a poner a Federico Enrique Carvajal, que era el jefe de la Suprema, era que le correspondía. Pero él no quiso, se opusieron. De repente mandan a buscar a su hermano Francisco Enrique Carvajal, que estaba en Cuba, que aceptó y fue el presidente que lo sustituye. Pero ese presidente que lo sustituye, que es Francisco Enrique Carvajal, tampoco quiso aceptar la propuesta de los americanos, que el experto financiero, del ministro de la Fuerza Armada fuera americano. Finalmente, los americanos, al ver el levantamiento permanente de Desiderio Arias, pues el presidente
que pusieron los tabacaleros en 1858. Estoy hablando del Silverio Arias, el militar, que comenzó a tener vigencia desde el momento que Juan Isidro Jiménez era presidente. Y siguió. Entonces, los americanos deciden invadir porque ya no tienen que hacer. Ellos tienen los préstamos aquí, porque fue que prestaron 20 millones para pagarle 17 a los que se le debían a los europeos. Entonces, ya se habían firmado acuerdos con ellos de que esos cuartos se iban a pagar, porque nada más le iban a dar al gobierno 45%, 50% para ponerlo en los bancos americanos y un 5% para pagarle a los que trabajaban en la aduana. Entonces ellos estaban tratando de cuidar su cuarto, pero de cuidar su geopolítica, y veían que los políticos eran sordos y mudos, aquí no entendían. Invadieron, ya el 29 de noviembre de 1916 nombran al capitán KNAWP como jefe de gobierno militar. A partir de ese momento, el grupo norteamericano lo que hizo fue que persiguió a los grupos como el Silverio Arias, recuperó las aduanas de la frontera que los haitianos habían tomado en violación al acuerdo que hicieron con Ignacio María González en 1874, con el mismo Lili, que hicieron un acuerdo también. Habían violado terreno y habían echado para acá. Entonces se restableció un poco con la cuestión fronteriza. Mandaron a desarmar a todo el pueblo. Nadie podía contar armas, fusilados que contaban con armas. Desarmaron al país. Hicieron carretera hasta Azua, hasta Santiago y hasta San Pedro de Macorís. Mejoró la comunicación terrestre. Entonces, ellos quedaron por 8 años, los americanos. En 1922, 1921, cambiaron al presidente Wilson por el presidente K. Ese presidente se había pronunciado en contra de la invasión de los americanos. Y tan pronto llegó, nombró un nuevo jefe militar, y a ese jefe militar le dio órdenes para que abriera la puerta de la reforma que había que hacer para poder hacer la transición. Esa reforma que se da trae como consecuencia la elección de Juan Bautista Vichy. Un Vichy pasa a tomar el poder 2 años en lo que se hizo las elecciones de 1924. Pero antes hay que destacar que la economía mejoró mucho entre el 1917 y 1919, porque la exportación de azúcar subió de 5,50 a 22,50, un aumento de 17 pesos. Ahí vino la llamada danza de los millones. Pero cuando Vicini llega al poder provisional, había bajado el precio del azúcar a 2 pesos. Hubo una recesión extraordinaria y se quedaron muchos comerciantes con importaciones baratas porque no la podían sacar. Hubo mucha pérdida. El fin es que gente como Emiliano Tejera, Enrique, Fabio Fiallo se movilizaron nacional e internacionalmente. El mismo Federico Enrique Carvajal se movilizó internacionalmente, recibió apoyo de América. Y los americanos concedieron entonces la posibilidad de ese presidente provisional
hasta que se dieron las elecciones el 12 de julio de 1924 y gana Horacio Vázquez. Horacio Vázquez, aquel que ocupó el poder cuando le dieron el tiro a Lili. Horacio Vázquez, aquel que fue vicepresidente cuando el gobierno de Juan Ciro Jiménez en 1899. Horacio Vázquez, el que le dio el golpe de Estado a Jiménez. Horacio Vázquez, que tuvo muchas revoluciones, llega entonces al poder por elecciones mediante una alianza que hizo el Partido Nacional, que era de Horacio Vázquez, y el Partido Progresista, que era de Federico Velázquez. Hicieron esa alianza y le ganaron a Francisco Peinado, Pancho Peinado, que fue el que hizo el acuerdo con los americanos, el plan Peinado, para poner al vicepresidente. Entonces tenía una coalición patriótica de ciudadanos, se llamaba su grupo. Federico Velázquez, Horacio Vázquez le ganaron a él. Francisco Peinado de una vez aprobó la ganancia de Horacio Vázquez. Fue al poder. El vicepresidente de Horacio Vázquez era Federico Velázquez. Pero entonces los más aliados a Horacio Vázquez dijeron que él no podía durar 4 años. La elección era de 1924 a 1928. Se plantea una prolongación. Y argumentaron que la última constitución de Moncada se le daba de 6 años y que él debió durar 6 años también. Eso creó un conflicto con Federico Velázquez, que había acordado con él ser el sustituto. Pero si daban 2 años más, lo voy a matar más viejo, etcétera, etcétera. Se levanta Federico Velázquez y entra Pancho Peinado, Francisco Peinado, un abogado de mucho prestigio, a respaldar a Horacio Vázquez. En eso se enferma Horacio Vázquez. Horacio Vázquez se enfermó. Tenía 2 líderes muy fuertes internos del gobierno, que era José Dolores Alfonseca, presidente del Partido Nacional, y a quien eligieron entonces como vicepresidente en lugar de Federico Velázquez. Lo eligieron, pero era un líder. Pero ese líder estaba contra Trujillo, que era jefe de la Fuerza Armada del gobierno de Horacio Vázquez. Trujillo entonces tenía amistad en el Ignacio de Moya, que era el ministro de Hacienda. Entonces comenzó José Dolores Alfonseca a oír y tratar de perseguir a Trujillo, porque Trujillo había defalcado el presupuesto de la Fuerza Armada. Todas las compras de todo lo que se hacía allá en el ejército, y había que dar el 10%. Desde que Trujillo tiene ese poder desde 1927, cuando se produce esa confrontación, el más rico era Trujillo. Tenía el poder militar, el control del país, porque a los americanos haber recogido todas las armas, haber creado la escuela para la Guardia Nacional y haber destruido la Guardia Republicana que fundó Mono. Ya el pueblo sin armas, ya el pueblo con la comunicación terrestre, sí, ya fortalecido como estaba, cualquier líder militar podía ser el dueño del país. A Trujillo le metieron eso en la cabeza, entre ellos Francisco Peinado, le metieron eso en la cabeza y comenzó a conspirar contra Horacio Vázquez. Horacio Vázquez estaba enfermo, lo llevan a Baltimore a operar los riñones, se queda José Dolores Alfonseca aquí. Cuando Horacio vuelve, ya la conspiración está muy avanzada. Trujillo se había comunicado con Estrella Ureña
Trelloreña fue de los hombres que luchó mucho cuando los americanos estaban aquí a nivel internacional, Estados, sectores obreros, etc. Y se puso contra Horacio Vázquez, junto con Trujillo. Y el 23 de febrero le dan el golpe a Horacio Vázquez. Trujillo se hizo el golpe. Las tropas entraron. En la última parte que las tropas acamparon fue en Villamella, en el Cerro Villamellero. Ahí donde está la iglesia, ahí acamparon. Y le dieron varios tiros a la campana para que la gente despertara y comenzaran a hacerle comida porque era que venir de Santiago por allá. Entraron por allá por los Alcarrizos, donde está la Isabela, y cruzaron por Villamella, porque por Villamella había la carretera ya que unía con la capital, no en el pueblo, había una barcaza. Entonces por ahí cruzaron y entraron aquí. Es un dato que poca gente maneja, y que yo una vez haciendo una historia de Villamella me encontré con un boricua de los que estaban en el lío, que los que vinieron, junto con Estrella Ureña. Dieron el golpe. Lo que hizo Horacio Vázquez fue que se asiló con Salvador Alfonseca. Al asilarse, Horacio Vázquez nombró a Estrella Ureña como ministro del Interior, porque era quien le correspondía, de acuerdo a la Constitución, en ausencia del presidente y vicepresidente, era al ministro del Interior. Lo nombró y le hicieron una transición pacífica. Trujillo llega al poder. Ocurrieron muchas cosas que hizo Trujillo, muchas, pero esas cosas que hizo Trujillo lo vamos a hablar el viernes, porque hasta hoy solamente era hasta la llegada de Trujillo al poder. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió.